Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas vibras y, por qué no, con alguna que otra sorpresa agradable. Hoy, sin embargo, tenemos una noticia que ha sido un verdadero terremoto en el universo del entretenimiento, y para ser más precisos, ha hecho temblar los cimientos de todos los que seguimos de cerca las vidas y carreras de nuestras queridas estrellas turcas. Sí, han leído bien el título, y es que la impactante e inesperada noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos ha dejado a todos con la boca abierta, y vamos a desgranar cada uno de los detalles aquí, en nuestro canal. Prepárense porque lo que viene es una dosis concentrada de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, nuestras opiniones más sinceras y sin filtros. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este verdadero bombazo, esta noticia que ha acaparado portadas y ha generado un torbellino de emociones, quiero recordarles a todos aquellos que quizás son nuevos por aquí, o a los que se les ha pasado por alto la urgencia de unirse a nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchísimo más contenido preparado para ustedes, análisis de fondo, noticias exclusivas y, en general, todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas para estar siempre a la vanguardia. No querrán perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Es un proceso sencillo. Solo tienen que darle a ese botón rojo de suscribirse, y para asegurarse de que les llegue cada una de nuestras notificaciones, activen esa campanita que les avisará al instante cada vez que publiquemos algo nuevo. Así de fácil estarán siempre al día. Ahora sí, con todo preparado y la emoción a flor de piel, vamos directo a lo que nos trae aquí, al meollo del asunto. La noticia que ha saturado los titulares, que ha hecho explotar las redes sociales y que, sin lugar a dudas, ha sido la comidilla principal desde el pasado 14 de octubre de 2025, es, sin lugar a dudas, la que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos nombres que se han convertido en sinónimos de éxito rotundo, de talento desbordante y, sobre todo, de una conexión que parecía traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestros corazones, están, una vez más, en el epicentro del huracán mediático. Y la noticia, créanme, es de esas que te dejan paralizado, con la mandíbula desencajada y un nudo en el estómago. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel es una de las actrices más queridas, admiradas y, sin duda alguna, más talentosas de toda Turquía. Su nombre resuena no solo por su carisma arrollador, su belleza etérea que cautiva a multitudes, sino también por su increíble habilidad para dar vida a personajes complejos, con capas y matices que la convierten en una artista excepcional. Ha logrado conquistar audiencias no solo en su país natal, sino también a nivel internacional, consolidando su estatus de estrella global. Su influencia en las redes sociales es simplemente monumental, cada publicación, cada historia, cada interacción se convierte en noticia. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor con un carisma magnético y una popularidad indiscutible, respaldado por una base de fans leales y entregados que lo admiran por su profesionalismo, su dedicación y su personalidad arrolladora que ilumina la pantalla. Juntos como pareja se convirtieron en un fenómeno sin precedentes, un verdadero hito en la historia del entretenimiento turco. Su química, tanto dentro como fuera de la pantalla, era tan palpable, tan evidente, que generó una legión de admiradores apasionados que soñaban, anhelaban, deseaban verlos juntos para siempre, viviendo un cuento de hadas moderno. Sin embargo, y como tristemente suele suceder en este vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las relaciones sentimentales pueden ser tan volátiles como los ratings de una serie de televisión, capaces de ascender hasta el cielo y precipitarse al abismo en cuestión de instantes. Y esta vez, la noticia que nos llega desde el corazón de Turquía es, cuanto menos, bastante inesperada. Para ser directos, para ir al grano y evitar rodeos innecesarios que solo generarían más ansiedad, la noticia es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados. Sí, han roto su relación. Lo que para muchos era una fantasía hecha realidad, el epítome del amor moderno, ha llegado a su fin. Soy consciente de que esto puede ser un golpe demoledor, una noticia difícil de asimilar para muchos de ustedes, especialmente para aquellos que eran fervientes seguidores de su romance, que se habían involucrado emocionalmente en su historia y que los veían como la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Yo misma, confieso, me quedé totalmente sorprendida cuando la noticia empezó a circular con una velocidad pasmosa. No hay la menor duda de que su relación capturó la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de la exitosa serie Senkalkam, la chispa fue instantánea, eléctrica, innegable. La serie se convirtió en un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que trascendió fronteras, y su romance en la vida real solo sirvió para alimentar, para potenciar aún más la devoción de sus fans.
Cada aparición pública, cada foto compartida, cada gesto de cariño y complicidad era analizado al milímetro por sus seguidores y, casi de forma automática, celebrado como un triunfo del amor. Pero, ¿qué ha podido llevar a esta sorpresiva y, para muchos, desgarradora ruptura? Los detalles aún son escasos, la información es limitada, y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones, rumores y teorías que van desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Las fuentes cercanas a la pareja, o al menos lo que se presenta como tales, sugieren que la decisión de separarse ha sido un proceso mutuo, un acuerdo alcanzado después de una profunda reflexión. Al parecer, las exigencias insaciables de sus carreras profesionales, la presión constante de la exposición mediática, la falta de privacidad y, quizás lo más importante, las diferentes direcciones que aparentemente desean tomar en sus vidas personales, han sido los factores determinantes en esta difícil decisión. Es fundamental recordar que tanto Ande como Kerem son personas jóvenes, con sueños ambiciosos, trayectorias profesionales en pleno auge y en constante evolución. Mantener una relación sólida y saludable bajo la lupa constante del público, con agendas de trabajo apretadas, viajes constantes y la presión de proyectar una imagen de felicidad perpetua, es un desafío monumental, casi sobrehumano. No es la primera vez que habíamos escuchado rumores de distanciamiento o de alguna crisis entre ellos. En el pasado, ya se habían rumoreado momentos de tensión, de posibles separaciones temporales, pero siempre lograron superar esos obstáculos, salir fortalecidos e incluso más unidos. Sin embargo, esta vez parece ser diferente. La forma en que la noticia ha sido comunicada, de manera bastante oficial, a través de sus respectivos equipos de relaciones públicas, sugiere que se trata de una decisión firme, meditada y probablemente irremediable. Por parte de Ande hemos sido testigos de cómo su carrera ha seguido cosechando éxitos de manera imparable. Su incursión en proyectos internacionales está despegando con fuerza, y recientemente la hemos visto involucrada en producciones que le han permitido explorar nuevas facetas de su talento, demostrando una madurez artística impresionante y una capacidad camaleónica para adaptarse a diferentes roles y géneros. Kerem, por su parte, también ha estado firmemente enfocado en su carrera, explorando diferentes tipos de roles, buscando consolidar su presencia en la industria del entretenimiento y demostrando su versatilidad como actor. Ambas trayectorias profesionales son, sin lugar a dudas, admirables y dignas de elogio. Y es comprensible que en ciertos momentos de la vida, las prioridades individuales, los proyectos personales y las ambiciones profesionales puedan pesar más que la relación de pareja, especialmente cuando se trata de dos carreras tan demandantes y exitosas. Ahora entiendo perfectamente que muchos de ustedes estarán scratching their heads, preguntándose con insistencia si hay alguna tercera persona involucrada en esta historia, si hubo algún tipo de conflicto grave, alguna pelea monumental que haya desencadenado la ruptura. Hasta ahora, y a pesar de todas las conjeturas, no hay ninguna indicación que sugiera nada de esto. Y sinceramente, en este tipo de situaciones, cuando la información es tan delicada, es fundamental ser cautelosos con las especulaciones desmedidas y abstenerse de lanzar juicios precipitados. Lo que sí podemos afirmar, a juzgar por los comunicados oficiales y la discreción que siempre han mantenido, es que la ruptura parece haber sido gestionada con madurez, respeto y una dosis de profesionalismo, a pesar de la carga emocional que implica. Ambos han sido siempre muy reservados en lo que respecta a su vida privada, y es muy probable que continúen siéndolo en el futuro. Sin embargo, esto no impide que los fans, con la mejor de las intenciones, busquen respuestas, analicen cada detalle y traten de desentrañar los motivos de esta separación. Es crucial, y quiero hacer hincapié en esto, recordar que, detrás de las cámaras, de los flashes de las cámaras y de las glamurosas alfombras rojas, Ande Ercel y Kerem Bürsin son personas. Tienen sus propios sentimientos, sus propias luchas internas, sus propias vulnerabilidades y sus propios sueños. Aunque los admiremos profundamente en su faceta pública, en su rol de estrellas de cine y televisión, es fundamental, y un deber moral, respetar su privacidad en momentos tan delicados y personales como este. La presión de ser una pareja tan mediática, de vivir su relación bajo el escrutinio constante de millones de personas, debió ser inmensa, abrumadora. Vamos a tomarnos un momento para analizar el impacto de esta noticia. En primer lugar, para los miles y miles de fans de la serie Senkalkam, esta noticia marca el fin definitivo de una fantasía, de un sueño que muchos habían construido meticulosamente en torno a la pareja. La química que compartían en la ficción era tan real, tan cautivadora, que se trasladaba de forma casi mágica a la vida real, y sus seguidores esperaban,
con fervor, que ese amor extraordinario trascendiera la pantalla y se perpetuara en el tiempo. Ahora esa fantasía, ese idilio se desvanece y para algunos, será realmente difícil asimilar esta nueva realidad, superarla y seguir adelante. En segundo lugar, esta noticia abre la puerta a un sinfín de nuevas especulaciones sobre sus futuros proyectos individuales. ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro, quizás interpretando personajes que en la ficción deban estar enamorados? ¿Cómo se sentirán en la piel de tales personajes, sabiendo la historia que comparten en la vida real? Estas son preguntas que por ahora carecen de respuesta, y que probablemente tardarán en ser respondidas. Lo que sí es una certeza absoluta es que ambos continuarán con sus carreras, seguirán pisando fuerte en el mundo de la actuación y, con su talento innato, probablemente nos seguirán sorprendiendo y cautivando con sus futuras interpretaciones. Es fascinante observar cómo las relaciones sentimentales de las celebridades se convierten, casi de forma instantánea, en un tema de conversación apasionado, en un verdadero espectáculo para el público. Somos testigos privilegiados de sus éxitos profesionales, de sus momentos de felicidad pública, y cuando, tristemente, llega un momento de ruptura, de separación, también nos convertimos, de alguna manera, en parte de esa conversación, en participantes activos de ese drama. Es, en gran medida, parte de la naturaleza misma del fenómeno fan, de la conexión emocional que establecemos con estas figuras públicas. Sin embargo, es fundamental recordar siempre que nuestra admiración, por muy profunda que sea, no debe cruzar jamás la línea del respeto, de la empatía y, sobre todo, de la invasión de la privacidad. Me gustaría tomarme un momento para reflexionar sobre la compleja naturaleza de las relaciones sentimentales cuando éstas se desarrollan en el ojo público. Cuando dos personas tan populares, tan influyentes, deciden unir sus vidas y hacer pública su relación, su romance se convierte, casi sin que ellos lo deseen, en un producto más, en un elemento más de entretenimiento para sus seguidores. Esto sin duda puede ser muy gratificante para las celebridades, ya que genera un mayor engagement, un apoyo incondicional y una atención mediática que puede potenciar sus carreras. Pero al mismo tiempo puede convertirse en una carga enorme, en un peso insoportable, ya que cada pequeño detalle de su vida privada, cada gesto, cada palabra, se convierte en noticia, y la presión por mantener una imagen de pareja perfecta e idílica, inquebrantable, puede ser abrumadora, agotadora. En el caso particular de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación se convirtió en un verdadero fenómeno, en un acontecimiento que trascendió las fronteras de Turquía. Eran la pareja modelo, la pareja idealizada, el ejemplo de amor moderno para muchos. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, las dulces palabras que se dedicaban en público, la complicidad que irradiaban en cada fotografía, todo ello alimentó y consolidó esta imagen de pareja perfecta. Y cuando esa imagen, esa ilusión, se rompe, el impacto emocional, tanto para ellos como para sus seguidores, es aún mayor, más profundo. No podemos ni debemos olvidar el poder inmenso y a menudo devastador de las redes sociales en este tipo de situaciones. Las noticias de su ruptura se propagaron como la pólvora, alcanzando cada rincón del planeta a través de plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los fans expresaron su tristeza más profunda, su sorpresa mayúscula y, en algunos casos, su decepción más amarga. Pero también hubo, y es importante destacarlo, comentarios de apoyo incondicional, de comprensión y de deseos de lo mejor para ambos en esta nueva etapa de sus vidas. Es un claro reflejo de la profunda huella que han dejado en el corazón y en la mente de su audiencia. Desde nuestro humilde canal, queremos aprovechar este espacio para enviarles nuestros mejores deseos, tanto a Hande como a Kerem, en esta nueva etapa que emprenden por separado. Han sido y siguen siendo dos artistas increíbles, dos seres humanos talentosos que han dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento y, lo que es más importante, en la vida de sus seguidores. Esperamos sinceramente que esta transición sea lo más llevadera posible para ellos, que puedan encontrar la felicidad, la paz y el éxito en sus caminos individuales, y que continúen brindándonos ese talento y su arte durante muchos años más. Ahora, para hacer un breve pero conciso resumen de lo que hemos discutido hoy. La noticia impactante que ha marcado el 14 de octubre de 2025 es, sin lugar a dudas, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que logró capturar la imaginación de millones de personas en todo el mundo y que, lamentablemente, ha decidido tomar rumbos distintos. Las razones, según las escasas informaciones disponibles y las fuentes que se declaran cercanas a la pareja,
apuntan principalmente a las abrumadoras presiones de sus exitosas carreras profesionales y a las diferencias en sus aspiraciones y visiones personales para el futuro. Si bien es un momento de sorpresa, de incredulidad y para muchos de tristeza, es fundamental recordar que por encima de todo, son personas que merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y sobre todo, su tan preciada privacidad en esta etapa de cambio y adaptación. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que me hayan acompañado en este análisis profundo de una noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Sé que a veces abordamos temas que pueden generar debate, controversia o incluso tristeza, pero nuestro principal objetivo es mantenerlos informados con rigor y ofrecerles un espacio seguro y abierto para discutir, compartir sus opiniones y conectar entre ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Qué creen que pudo haber sido el factor desencadenante de esta decisión? ¿Cómo creen que les irá a Hande y Kerem en sus carreras por separado? ¿Visualizan un futuro reencuentro profesional o personal? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas aquí abajo. Sus opiniones, sus puntos de vista son súper importantes para nosotros y enriquecen enormemente nuestro contenido. Y por favor, si les ha gustado este vídeo, si consideran que la información que les hemos compartido es valiosa y les ha resultado útil, no olviden darle un gran like. Su apoyo es nuestro motor. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para que estén al tanto de esta noticia crucial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos analizando la actualidad del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con alguna sorpresa más. Hasta la próxima y cuídense mucho.